Bueno, en el MUBI tenemos una nueva exposición, se llama Villafranca al óleo en el MUBI. El autor está aquí con nosotros hoy, es Antonio Naranjo Ortiz. Para aquella persona que no lo sepa, él es autodidacta. ¿Qué valores dirías que son necesarios para ser autodidacta? Pues observar a los grandes y cuanto más pintas, tú mismo te vas autocorrigiendo. O sea, las primeras pinturas vas notando a través de los años que ya has evolucionado, entonces tu aprendizaje sigue siendo pintar y observar, ver, museo, cuantos más, mejor. En tus obras podemos ver calles, edificios, casas típicas de Villafranca de los Barros. ¿Por qué decidiste centrarte en Villafranca? Porque yo nací en este pueblo y está en mi recuerdo. Entonces, he estudiado, por internet he conseguido fotos, ha habido gente del pueblo que me ha ayudado a través de mandarme fotos y entonces he podido hacer esta exposición, digamos. La técnica que utilizas es el óleo. ¿Por qué decidiste utilizar el óleo para la pintura? El óleo es que tiene unas terminaciones que no lo consiguen con otras técnicas, aunque también utilizo acrílicos y mezclo y voy usando las dos técnicas. El primer estuche de pintura se lo regalaron sus hijos. Mi hijo. ¿Crees que si no te hubiesen regalado este estuche de pintura, hubieses pintado con otra técnica? Verá, la pintura la tengo desde que nací. O sea, yo desde pequeño me ha gustado. Lo que pasa es que por circunstancias de la vida, pues me he tenido que dedicar a otras menesteres porque tenía una familia, había que mantenerla. Y cuando me jubilé es cuando me he volcado más con mi afición, que es la pintura. ¿En el colegio no te gustaban mucho las asignaturas? ¿Te centrabas más en pintar? Sí, pero sacaba muy buenas notas. Sí. Ahora he encontrado la cartilla que tenía de pequeño, de los años 54, 55, y en el 58 saqué todos 10. O sea que tampoco era mal estudiante, lo que pasa es que me gustaban otras cosas más. ¿Crees que si hubieses tenido la oportunidad de poder dedicarte a la pintura, lo hubieses hecho? Si las circunstancias hubieran sido otras, hubieran sido estos tiempos que hay más facilidades, posiblemente hubiera sido mi vida, pero en aquellos tiempos no había facilidades para ciertas cosas. ¿Por qué decidiste ponerte en práctica después de jubilarte? Porque siempre me había gustado y entonces al tener más tiempo libre y ya tener más medios, regalarme mi estuche, me incentivó para poder hacer lo que realmente me gusta. Y entonces pues aproveché, y yo no soy un hombre de muchos bares ni todo eso, yo prefiero dedicarme 2 o 3 horas al día, no mucho, porque hay que hacer otras cosas, hay que ir a comprar, hay que ayudarle a la mujer con las labores, en fin, hay otras cosas, ¿no? Pero mis 2 o 3 horas, aunque sea fiesta, lo que sea, yo siempre se las he hecho. También viviste en Málaga. ¿Por qué no sé si te has planteado también pintar sobre Málaga? Sí, tengo muchas cosas también sobre Málaga. Lo que pasa es que tuve la idea, digo, si yo soy de mi pueblo, ¿por qué no voy a pintar cosas de mi pueblo? Pues entonces me dediqué a los monumentos más emblemáticos de la población para que todo el mundo... Entonces, pues digo, pues voy a hacer esto y hasta ahora ha salido regular, creo yo. Te has dedicado 4 años, si no me equivoco, desde el 2018 a 2022 en hacer todas estas obras. Más o menos, sí. ¿Es lo que más o menos se tarda? ¿Es porque lo has querido hacer detenidamente? ¿O es porque a lo mejor tenías como falta de ideas y no sabías muy bien en qué basarte? No exactamente, lo que pasa es que entre estos cuadros he pintado otros cuadros también, porque ahora mismo tengo como 150 cuadros pintados. Entonces mi mujer ya no sabe dónde va a meter los cuadros. Pero ahora ya tengo otros proyectos y quiero hacer más cosas sobre el pueblo, pero vamos a ir poco a poco.
¿Cuánto tiempo tardas en hacer más o menos un cuadro? Pues depende de las dificultades, pero normalmente entre 3 y 4 semanas. Porque no le dedico tampoco todo el día. Porque es que llega un momento que tú estás trabajando y llega un momento que dices, ya te lo tengo que dejar, porque ya se han terminado las ideas por hoy. Y ya está. Y al día siguiente empieza otra vez, o a veces mi mujer se ríe porque estoy sentado tranquilamente viendo la tele y me viene una idea del cuadro que tengo y me voy al cuadro y me pongo a pintar. Y es que si no lo plasmas en ese momento, pues no te sale. Así. ¿Siempre te centras en edificios y casas? Me gusta mucho el paisaje urbano, eso lo reconozco. Tengo muchas cosas hechas de Málaga. Las figuras, pues las hago también, pero tengo también mucho de arte sacro de Málaga, porque me gustan mucho los detalles, los bordados, no hacerlo impresionista, sino hacerlo más auténtico, que se vea que son bordados, que sean... Eso me gustan mucho los detalles. Y luego el paisaje urbano, por supuesto. Ahora tengo otro proyecto que quiero hacer cosas de oficios antiguos que ya no existen y ir sacando cosas que mucha gente ya no sabe ni para qué se hacían esas cosas. ¿Esos son los próximos proyectos que quieres hacer relacionados con Villafranca de los Sí, Llanos? sí, porque si por ejemplo pinto un campo con un labrador, le pongo la torre del Valle o le pongo la torre de la Coronada o la del Carmen y así voy botajeando. Claro, y se ve que es del pueblo. O otras cosas, por ejemplo, aquí era muy emblemático los aguadores en los caños, con sus carritos, con sus pipas de madera, pues todas esas cosas. Pero claro, tengo que estudiar mucho y que haga ya algunas fotos y alguien que las tenga que me las pueda facilitar. Siempre que pintas alguna obra, ¿tienes que ver esa imagen o lo puedes tú hacer con tu imaginación, digamos? Se puede mezclar. Hay veces que una foto la ves, te gusta y quieres hacerla tal cual, pero hay otras que no, que tú tienes que improvisar porque no te van los detalles que tiene esa foto y quieres cambiarle algo y entonces tienes que improvisar. Hemos dicho que eres autodidacta. ¿Cuánto tiempo tardaste, digamos, desde que aprendiste hasta que hiciste tu primera obra? Bueno, mi primera obra la pinté con 16 años, al óleo, que todavía la conservo, está un poco deteriorada y en el futuro quiero restaurarla, pero ahora mismo está ahí aparcada. Pero es que siempre me ha gustado. Lo que pasa es que por circunstancias pues te tienes que dedicar a otras cosas. En una de estas obras, si no tengo mal entendido, es una representación de un edificio que hizo su abuelo. ¿Cuál es? Pues esta aquí. Esta casa tiene una peculiaridad y es que si observáis bien las ventanas y todo lo demás, es una casa modernista, que yo creo que aquí en Extremadura hay muy pocas. Sí, la verdad que sí. Entonces, mi abuelo era una persona muy peculiar porque todo, desde el más mínimo detalle, lo tenía que diseñar él. No era arquitecto, era simplemente un maestro de obra, pero diseñaba la carpintería, diseñaba todo, absolutamente todo. Entonces, vinieron del colegio según me contó mi abuela, porque yo no llegué a conocerlo porque murió en 1925. Según me contó mi abuela, que vinieron del Colegio de Arquitectos de Sevilla para estudiar el diseño de la casa, que la casa de lino también la hizo él. Las dos casas que hay en calle Cervantes, sí, la hizo él. Entonces, si veis, las ventanas son en forma de corazón, la madera. Y la crestería esa que llevan, que son unas chapas de hierro, son todas con flores. O sea que eso, y unos azulejos rosas, tampoco es muy normal en Extremadura, ni en Extremadura ni en muchos sitios.
Entonces yo no soy un entendido en eso, pero pienso, porque he estado en Cataluña, he visto Reus, he visto muchas ciudades y se asemeja mucho a que sea, a lo mejor es una casa modernista extremeña, que puede variar un poco con la catalana, ¿no? Pero yo diría que sí, el baño baranda es un diseño rarísimo que no se ve por aquí, en ninguna parte. Por eso yo pienso que ese hombre era un adelantado de su tiempo. Entre él y su mecenas, que, bueno, podremos decir que si fuera su mecenas, que era Manuel Durán, que es el dueño de esa casa, el que le encargó la obra, era un hombre muy instruido y entonces pues era en boga cuando estaba el modernismo en España. Por eso yo me atrevo a pensar que va por ese camino. Veo varias fotografías y de distintos ángulos. La puerta, por ejemplo, no es la original porque esa puerta era tallada con mucho detalle, muchas flores, tenía muchas flores. Yo recuerdo de cuando yo era joven que era una puerta distinta. Esta se ve que con el tiempo se habrá deteriorado y entonces la han puesto nueva. Y además los remates de abajo son como de flores. El mirador tal vez es lo único que se puede apreciar, pero lo demás no es, vamos, que no es habitual aquí. Y tampoco es fácil acceder para poder hacer una foto de este edificio de manera frontal. Es que es imposible. Como no puedas entrar en la casa de enfrente, entonces sí, pero si no es imposible. ¿Esa es la que más te ha costado llevar a cabo? Sí, esta sin duda es la que más trabajo me ha costado. ¿Cuánto tiempo más o menos? Pues además coincidió que estábamos de obra en casa. Pues por lo menos más de un mes me costó. Era como una especie de homenaje, aunque yo a mi abuelo no lo conocí, pero digo, bueno, pues este hombre se merece que por lo menos se haga una mención de él, ¿no? Porque yo estuve en una escuela que estaba en ese edificio. Estuve con don Martín Carballo Ramos y se entraba por ahí, había una escalera y en aquellas ventanas del final que dan a la parte del río, sí, que ya hoy está de otra forma porque ahí había un canal, entonces esas ventanas correspondían a la escuela. Y luego había una churrería al final. Al final de la calle. En las puertas aquellas que se ven al fondo, sí, allí había una churrería. Y esto era lo que es hoy la tienda que sigue existiendo. Y allí al final había otra tienda que era de ultramarino. Y luego el edificio en sí, que tiene una perspectiva bonita, a mi forma de ver. Y luego pues tenía recuerdos de mi infancia, lógicamente. Yo ahí me divertía mucho en la escuela. ¿En la escuela o en la churrería? En la churrería también. En la churrería. Además yo vivía en la calle que sigue ahí a continuación, que es la calle Zurbarán. Sí. En la época de mi yo me cambié luego a calle Zafra, a calle Capitán Fuente, que fue en aquel tiempo, pero que de toda la vida calle Zafra, en el año 62. ¿Todas las obras tienen un significado para...? Pues más o menos sí, primero que son de mi pueblo y algún cariño también les tengo, ¿no? Claro, son... O sea que está muy bien escogida cada una. Villafranca, ¿no? En mi recuerdo, ¿no? Claro. Entonces quería haber terminado esta serie con la ermita de San Isidro, pero no me ha dado tiempo. Para la siguiente. Para la siguiente. Conseguí un poquito, porque las fotos que yo tenía no eran muy buenas, entonces gracias a Mari Carmen Carqués,
que ella expuso una foto suya en internet y yo pude captar muchas de las cosas que pude plasmar luego después en el lienzo. Ahí estaba el kiosco de las Delicias. Estaba exactamente casi al final del cuadro, o sea, del cuadro para acá. Estaba un kiosco que había ahí, que era una terraza, que todo el mundo iba allí a tomar. Sí. Y ahora está distinto, porque ya los jardines no están de la misma forma, en fin, que ya... Esta fue de las que menos trabajo me dio, fíjate. Y conté con eso, para sacar el atrio y sacar todos los efectos que tiene, pues también tiene su aquel, ¿no? Pero esta lo pinté en un par de semanas o 10 días o algo así. ¿Por qué la iglesia del Carmen? Pues porque en principio quería pintar todos los edificios emblemáticos del pueblo y porque también tengo buenos recuerdos de la fiesta del Carmen y además que también es prácticamente desde mi barrio. Me ayudó Manolo García Murillo porque en las fotos que yo tenía, los remates de donde están las barandillas, sí, me aparecía una cosa muy rara. Y es digamos, es un material de cerámico como de bronce, sí, muy brillante, parecido a lo del caño que tiene la piña, sí, que tiene el caño. Entonces él me mandó una foto diciéndome que lo demás estaba bien, pero que eso tenía ese defecto. Esa fuente fue una pena que la quitaran. Sí, la verdad que sí. Recibiendo esto en ladrillos como está y con arena era mucho más bonito que lo que hay ahora también, las cosas como son. Sí. Yo me estoy dando cuenta que a través de tus obras podemos volver al pasado, a un viaje en el tiempo. Es que es lo que yo digo, un edificio emblemático como este, porque lleva la fachada de piedra, tiene su pátina del tiempo, que es lo que lo hace atractivo realmente. Se podía haber restaurado, pero no hacer lo que han hecho con ella, porque ahora no tiene personalidad ninguna. Se restaura, se deja más o menos bien, pero dejando que ya ha vivido bastantes años, que tiene su historia. Eso no se lo puede quitar. Tampoco es exactamente igual porque antes, bueno, esta es posterior a unas barandillas que tenía con unos arcos de hierro, me acuerdo perfectamente, y los setos estaban más altos de cuando yo era niño, me estoy diciendo, pero más o menos es como está ahora, más o menos. Bueno, pues esto es, digamos, un patio de vecinos, como se existían en la antigüedad, a principios del siglo XX y todo eso, y yo lo titulé en su día el WhatsApp del siglo XX, porque realmente ahí están todas las señoras cosiendo, el otro, y es un grupo de tertulia, ¿no? Sí, y me gustó tanto que digo, pues lo voy a pintar. Debería dejar el título como estaba antes, ¿no? En vez de patio típico deberías dejar el WhatsApp de antiguamente. ¿Verdad que sí? Sobre todo de la primera mitad del siglo XX, hasta los 50, hasta los años 50, 60, eso era lo que se vivía realmente. ¿Se reunía en el patio de algún vecino y se ponían allá a hablar? Claro, se hablaba, cada uno se contaba sus penas, sus cosas, y se vivía de otra manera. ¿Y cómo fue cambiando aquello? Pues yo creo que gracias a la modernidad ha ido cambiando, yo creo que en muchos casos para peor.
porque la comunicación no es como era antes. Antes era más del tú a tú. Claro, claro. Se reunían, se contaban sus penas, sus cosas, se hablaba de los problemas que había y todo el mundo se ayudaba unos a otros, en fin, era diferente. Ahora cada uno va a lo suyo y a hacer cuantos más likes en internet y ya está. ¿Y aquí qué podemos ver? Pues esto es un ramillete, como yo le titulé al principio, de chicas guapas del pueblo, que estaban en la escalera de la Fuente del León, que les decíamos en aquellos tiempos, porque ahí había la cabeza de un león en la parte delantera y había pececillos de colores en el agua esa. Y yo no sé a quién se le ocurrió la feliz idea de quitar eso, que la verdad que es mucho más bonito de lo que hay ahora.